Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 76 de Su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? El día de hoy tenemos una invitada que ustedes ya muy bien conocen, ha estado con nosotros en muchos capítulos con temas muy interesantes y el día de hoy no es la excepción. ¿Qué tal, Kitsia? ¿Cómo estás? Hola, pues yo muy contenta de que me hayan invitado por no sé cuál ocasión, pero hola gente, ¿cómo están? Me encanta estar aquí. Creo que es como la quinta, si no estoy mal, quinta, cuarta vez que estás con nosotros, aparte de otro video que ya tenemos. Y como bueno, estaba diciendo, siempre tratamos temas muy interesantes, muy chéveres, muy bonitos, muy interesantes y siempre es muy chévere tener tu punto de vista. El día de hoy queríamos hablar de esto, tuvimos una pequeña discusión con Germán en algún capítulo del podcast, pero ya que tenemos a la experta, lo queremos poner aquí contigo, debatirlo, hablarlo, que nos expliques, que nos enseñes, que nos muestres, que nos digas. Queremos hablar específicamente sobre el cerebro el cerebro, bueno, primero sobre el cerebro y las diferencias que hay entre el cerebro, específicamente, ¿no? Entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. ¿Qué tantas diferencias hay entre los dos cerebros? Si son diferencias muy grandes, muy fuertes, si realmente esto puede conllevar un cambio de comportamiento entre los dos sexos o no, o esto qué implicancias tiene a nivel histórico, social. Bueno, de todo esto vamos a ir hablando poco a poco, pero digamos como pregunta inicial o para arrancar, para iniciar así, si tú nos podrías decir las diferencias como específicas que hay entre los dos cerebros. Ok, antes de comenzar a dar la mega cátedra que traemos preparada, ¿podría saber yo cuál era la discusión que tenías con Germán? Para más o menos tener contexto de... Pues es que pasa que el tema de la discusión es más profundo, que la idea es como a través de las preguntas ir llegando finalmente a este tema y es específicamente con el tema, bueno, ahora recuerde que en otro capítulo tuvimos otra pequeña discusión, vamos a arrancar con esa. Em, ¿Alguna vez Germán estaba afirmando que, por ejemplo, en las mujeres, igual ahorita Germán me corrige si me estoy equivocando, que en las mujeres, por ejemplo, había una habilidad de comunicación más desarrollada, más avanzada, más compleja y otra serie de habilidades? También en otro capítulo del podcast nos dimos que varios conceptos científicos a lo largo de la historia han estado basadas en machismo, y es triste que a través del machismo se hagan pues ciertas investigaciones científicas y lleguen a la conclusión pues de las por las que se guiaron, ¿no? Obviamente esto ha estado cambiando. Hicimos un capítulo súper interesante que se llama Deconstruyendo conceptos científicos con ciencia. Es un capítulo, en ese momento fue el capítulo más largo del podcast. Y nos dimos cuenta de esto, no específicamente de esto, pero sí de cómo pues hay ciertos conceptos machistas dentro de la ciencia que incluso tienen investigaciones y conclusiones con argumentación científica y con conclusiones científicas y con fuentes y con referencias, etcétera. Este por un lado, y bueno, me acuerdo que Germán había dicho otra cosa similar en alguna de este tipo. Y otra discusión ya fue algo que hablamos sobre el transexualismo, en el cual aquí sí quedamos los dos neutros, igual todo esto lo dejamos en discusión, como dije al comienzo, ¿no? Como para investigarlo, abrirlo, es como que ninguno de los dos aquí tiene la razón. Sobre el tema del transexualismo en el cambio hormonal o hormonas sexuales, que por eso también queríamos llevar poco a poco, es que ya te estoy spoileando las preguntas, poco a poco en esta Ya sé. conversación, precisamente para llegar a ese punto, porque, bueno, nos surgió esta discusión de cuando se hacen este cambio hormonal tan fuerte, pues directamente, pues afirmaba Germán que eran cambios directamente en el cerebro, lo cual lo volvía a hacer un cerebro un poco más femenino. Lo cual pues yo estaba como en la posición de un poco, pues no sé si realmente se puede hablar como de un cerebro femenino, si realmente cambian condiciones del cerebro para volverse femenino, o qué tanto cambia a nivel ya neurobiológico para realmente determinar que sí es un cerebro femenino o no. Me acuerdo que también teníamos alguna duda en este aspecto de hasta qué edades se puede hacer transformación, ese tipo de transformación, porque como que sí llegamos un poco a un acuerdo y fue que pudiera haber tipos de transformación en cuanto a la gestación y quizás en la adolescencia, pero no sabíamos una transformación de un transexual, no sé, con 30 años, con 40 años, con 50 años, si sería exactamente igual.
sí sería diferente. Entramos en una discusión también de si estos cambios de transexuales que se hacen desde, no sé, 10, no sé, 12 años, 11 años, precisamente cuando está llegando la preadolescencia y la adolescencia. También miramos, obviamente, esto ya se salió un poco de tu campo, porque eso es más a nivel legal, o sea, qué tan legal es realmente que un padre quiera transformar a un hijo, a su hijo de sexo, cuando realmente no sé si un hijo esté con plena conciencia. Obviamente esto ya es un campo más jurídico y filosófico, ¿no? Si tenga la plena conciencia, pues, de Mm. autoidentificarse y poder tomar la decisión de cambiarse, o si el padre puede tener esa potestad. Y eso básicamente, no sé si Germán quiere agregar porque no quiero poner palabras en la boca de Germán que no son. Sí, lo de pronto la cuestión también era del comportamiento, cómo el cerebro masculino y femenino tienen comportamientos diferentes y predisposiciones diferentes por el efecto que tienen las hormonas en el funcionamiento cerebral, cómo la transforma y les da un comportamiento diferenciado. De manera que digamos, hay una inclinación entre lo masculino y femenino a intereses más particulares en cada uno de ellos. Ok. Sí, me llamaba la atención de cómo había surgido así todo este debate, porque pues efectivamente es algo como que tiene muchos años en boga, ¿no? Incluso han sido como modas precisamente de demostrar a veces hasta la superioridad de género, de decir las mujeres o los hombres, no sé, hay características que hacen mejor o peor el cerebro de unos y de otros. Entonces, bueno, de inicio, yo quisiera hablar de que hablar del cerebro es como hablar de cualquier otro órgano del sistema, del organismo, pues. O sea, es como poder decir un corazón de mujer, un corazón de hombre, un riñón de mujer, un riñón de hombre. Realmente el cerebro, estructuralmente hablando, es igual en hombres y en mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Porque si bien hay mucha no experimentación, hay muchos artículos relacionados al tema, son cosas diferentes las que van en su momento determinando los tipos de conducta que nosotros asumimos como comportamientos femeninos o masculinos. Y aquí nos vamos a meter en una cuestión como de roles, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, el cerebro, estructuralmente hablando, no distingue géneros. Ahora, vamos a tener una función diferente o una neuroestimulación diferente dependiendo de las hormonas que llegan a señalizar a través de los neurotransmisores, que esa es otra cosa. O sea, estructuralmente estamos hablando de la anatomía, la sustancia gris, la sustancia blanca y las neuroconexiones que puede haber. Pero tenemos todos algo que se llama eje hipotálamo hipófisis gónadas, que estas dependen mucho de ya sea la información genética con la que tú vienes de nacimiento. Y aquí voy a puntualizar otra cosa. Cuando nosotros estamos en la pancita de la mamá, nosotros contamos genéticamente con un sexo. Y el sexo va a ser definido genéticamente por si tú tienes un par de cromosomas XX o XY. XX para las mujeres y XY para los hombres. Y aquí te voy a decir algo que te va a gustar mucho, porque contrario a lo que puedan decir las teorías estas de, ¿cómo se llaman? Del Génesis y de que la mujer nació de la costilla del hombre, pues la verdad es que el hombre nació del gen de la mujer. Entonces, ahí vamos viendo que el que manda primero las primeras semanas de formación del cuerpo humano es el cromosoma X, pero después llega la parte a la sexta semana de expresión de las gónadas sexuales y esto dependerá mucho de la presencia de un gen que se llama SYR y si este gen se activa, entonces sigue su proceso al desarrollo de testículos. Si no se activa, entonces tenemos XX y el bebé que está en formación va a ser mujer. Entonces ahí empezamos a ver características genéticas distintivas entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Que cuando van formándose gónadas femeninas o masculinas, empieza a activarse el eje hipotálamo hipófisis gonadal y empezamos a liberar hormonas. Y las hormonas son las que causan esta neuroseñalización que al final sí tiene mucho que ver con el desarrollo de ciertas conductas. O sea, no es estructural, es bioquímica la diferencia. No sé si me expliqué.
No, sí, totalmente, sí, 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 sí te haces entender muy bien. Em, pero bueno, digamos, tú inicialmente estabas diciendo que no había la distinción, pues, como tal de género. Digamos, nuestra duda era más la distinción de sexo, ¿no? Porque, pues, digamos, las dos cosas son diferentes. Ujú. Que igual queríamos llevar más adelante también a estas preguntas, que ya creo que se vuelve muy complicado hablar ya de géneros a nivel científico como tal, desde cualquier rama de las ciencias. Y no sé, en la primera parte cuando decías que pues como cualquier otro órgano que es igual en el hombre y la mujer, pero sí hay órganos que son diferentes. Por ejemplo, Las gónadas. las gónadas, las caderas, el nivel muscular de cada uno de los dos sexos. Ok, pero Em, eso va a obedecer a estímulos bioquímicos también. claro, claro, que Ajá, o tiene sea, que al final tiene que ver con las hormonas, ¿no? Con las hormonas sexuales. exactamente. Es lo que tengo entendido. Pero no, sí, o sea, sí, sí eres muy clara en lo que dices, pero entonces tú dices, listo, estructuralmente el cerebro de los dos sexos es exactamente igual, ¿sí? Lo Ujú. que hay es un cambio como tal, un cambio bioquímico, ¿no? Como un cambio, lo que daría cambios en comportamiento, ¿sí? Ah, exactamente. Entonces la pregunta aquí sería Ajá. qué cambios o sea, qué cambios en comportamiento, o sea, realmente sí hay cambios en la forma de comportarse de los dos sexos diferentes. Sí, mira, por ejemplo, ya pongamos que el ser humano del que estoy hablando ya nació y entonces va a haber una diferenciación no por sexo, sino por el tamaño del cerebro. Eso sí está comprobado, que cerebros más grandes eh, van a tener diferencias con cerebros más pequeños. Y yo creo que de ahí data también la diferencia en que digan hombre y mujer. Sin embargo, la distribución, por ejemplo, de la materia gris en un cerebro más pequeño es mayor. La formación de la red neuronal, haz de cuenta que nosotros tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y para hacer una conexión entre los dos hemisferios existe una estructura que se llama cuerpo calloso. Y el Ujú. cuerpo calloso sirve como de enlace o de puente para que estos dos hemisferios estén en contacto constante, perdón, Ajá. neurocomunicación. Ujú. Sí se ha demostrado que a mayor volumen o a mayor tamaño del cerebro, hay menos materia gris y hay una disminución en la longitud del cuerpo calloso. Entonces, probablemente esta es la razón por la cual es más difícil, por ejemplo, recuperarse a los hombres que a las mujeres de un derrame cerebral. Porque, pero no por ser hombre, o sea, sino porque son más altos los hombres que las mujeres, son más grandes estructuralmente hablando. Ahora, por ejemplo, si nosotros comparáramos el cerebro de un alemán contra el de un chino, va a tener más ventajas por tamaño el chino que el alemán, porque a cerebros más pequeños, mayor distribución de la materia gris, mayor neurocapacidad en el cuerpo calloso de esta comunicación entre hemisferios. Pero, Em, perdón que te interrumpa, pero, o sea, tampoco entonces podríamos decir realmente que que estos cambios son de hombres y mujeres, porque conozco, obviamente todos conocemos hombres muy pequeños, yo tengo un amigo que mide como unos 60 y es bastante pequeño en su Eso proporcionalidad mío de yo, cuerpo. oye. Eh, bueno, pero no, él era más bajito, pero bueno, sí era bastante bajito. Y como pequeñito, y conozco mujeres de 2 metros que, a ver, se ven grandes Ah, también exacto, proporcionalmente en el a eso cuerpo. voy. O sea, la Pero diferencia entonces no ella, es por género, sino no por por tamaño. sexo, claro, o Digo, sea, digo, por realmente sí, por sí, sexo, claro, no sí, sería claro, por por sexo. sexo. Ajá. Sí, Sí, por sexo. claro, pero entonces, como tú decías, entre hombres y mujeres o entre alemanes y chinos, porque alemanes, pues también hay alemanes pequeñitos y también hay chinos gigantes de No, 2 metros. bueno, o sea, yo hablando de las diferencias estructurales, o sea, el tamaño va a ser una ventaja de diferencia estructural por el tamaño. En estructura me refiero al mayor porcentaje de materia gris y a la mayor respuesta de neuroestimulación y intercomunicación entre hemisferios. Esa Ujú. sería la ventaja que tiene el cerebro pequeño contra el cerebro más grande. O sea, y es Ok. una ventaja subjetiva. O sea, tampoco es como de que más inteligente. O sea, simplemente estamos hablando de la masa, de la materia gris, ¿no? O Ahora, sea, en ese orden de ideas, la ventaja sería como de lo que te decías. Una ventaja puede ser de recuperarse más rápido de un derrame cerebral, ¿sí? El sí, cerebro más pequeño, no el de mujer, sino el cerebro más pequeño. más pequeño, ajá, Ok, exacto. ok. Ujú. Sí, pero ahí no estamos hablando todavía de tema sexual, o sea, estamos hablando
De de una tamaño de diferencia cerebro. estructural. Ujú, Ujú. ok. Ahora, cuando, bueno, después del nacimiento empezamos a hacer diferenciaciones en los estímulos bioquímicos que se van a ir produciendo. Entonces, por ejemplo, que fue niño, ¿no? El bebé que estamos esperando, empezamos con secreción de testosterona en los niños y las niñas. Eventualmente es muy poca la diferencia porque incluso hay algunos seres humanos que tienen un sexo indiferenciado, ya que no está tan evidente, por ejemplo, el descenso de los testículos ni la forma, pues, física. El fenotipo pudiese ser como que pareciera mujer, pero realmente genéticamente puede ser hombre. O sea, hasta ahí en los niños hay cierta ambigüedad, como que todos son iguales. Ujú. Pero empezando la pubertad, cuando hay una mayor secreción de estrógenos y de testosterona, entonces empieza ahora sí la neuroestimulación. Y es donde dicen, por ejemplo, que la testosterona aumenta la capacidad, por ejemplo, visoespacial. Un hombre tiene mayor capacidad visoespacial, tiene más estimulación bioquímica a los centros de respuesta al, al razonamiento matemático, mientras que, por otro lado, las hormonas femeninas pueden hacer una neuroestimulación más avanzada de las zonas del lenguaje, por ejemplo. Entonces, está a través de estos estímulos hormonales, podemos ver que las mujeres, por pura bioquímica, pueden manejar un lenguaje más amplio o puede tener una razón, una empatía un poquito más desarrollada, porque son áreas cerebrales que están estimuladas bioquímicamente. Ahora, ¿qué pasa con las personas trans, por ejemplo? Hay estudios que se han Pero hecho. espera, antes de continuar a los trans, porque Ajá. me dejaste una súper grande, o sea, me queda muy, muy, muy difícil. Es que la testosterona, ¿me escuchan? Creo que me fui. No, creo Sí, que ya te escuché. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ah, ¿Me ok. repites la pregunta? Que tenía problema con el micrófono. No, decía, es algo que me queda muy, muy, muy difícil de entender. O sea, ahorita cuando lo dijiste, o sea, realmente difícil de entender. Tú dices que la testosterona lo que hace en los machos, para no decir hombre y mujer, porque estamos hablando de género, en el macho lo que hace es, o sea, mejorar sus habilidades matemáticas, ¿sí? Se me hace tremendamente complicado ver cómo a nivel de razonamiento y de ecuación, o sea, no sé, una ecuación diferencial, una ecuación vectorial en matemática, cómo, o sea, no, Bueno, o sea, claro, evidentemente no, como no te va a hacer Einstein. no, 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 definitivamente no, porque Sí, no, no pero todos los hombres serían Einstein. lo que Pero claro, hace o la sea, como, testosterona sería aumentar ese potencial que tú pudieras tener para, o sea, que tú dijeras, me voy a meter a estudiar matemáticas aplicadas, no sé. Sí, la testosterona, porque hay estudios que lo demuestran, podría aumentar tu capacidad para que tú pudieras entender de una manera mejor o tener más potencial. Estamos hablando de potencial. Aumenta tu potencial de poder entender mejor las ecuaciones que en determinado momento pudieras enfrentar. batallar, pues. Sí, no, Ajá. pues es, o sea, esa parte más o menos la entiendo. La parte que no entiendo es cómo, o sea, cómo la testosterona en el cerebro, en qué partes o qué sinapsis o qué conexiones, o sea, no sé qué exactamente hace, me hace mejor para desarrollar una ecuación vectorial. O sea, cómo, o sea, no sé, es que se me hace muy raro porque significaría, no sé, significaría que si me inyecto testosterona o si un matemático se inyecta testosterona, aumentaría su potencial para desarrollar cálculos o ecuaciones y también implicaría, o sea, como implicaciones lógicas, ¿no? Que si un transexual, que es mujer y quiere pasarse a hombre, inmediatamente también, al final, no inmediatamente, al final de su proceso, también desarrollaría mejor o tendría mejores capacidades de desarrollar ecuaciones matemáticas complejas. Es decir, si este transexual era matemático, matemática mujer o hembra y pasaría a ser, no, más bien hombre, sería mujer y pasaría a hombre por la cantidad de testosterona que realmente sube, definitivamente sube, esta persona se volvería un mejor matemático, ya siendo matemático, ya teniendo su conocimiento en matemática, pero realmente me queda muy complicado entender no sé, exactamente qué conexiones o qué áreas del cerebro las potencializa la testosterona para poder realizar mejores ecuaciones. Como... Mira,
no necesariamente tendría que ser como que resolviera mejor las ecuaciones, ¿no? Simplemente que facilitaría el aprovechamiento. Pues ya de la persona será si se pone a estudiar, no se pone a estudiar. Claro. Pero mira, hay una etapa, por ejemplo, muy crítica, así como para que se entienda mejor el ejemplo, Ujú, en cuestiones hormonales en la mujer. Por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, hay una, todos los seres humanos tenemos estrógenos y tenemos testosterona. O sea, ujú, tenemos hormonas masculinas y femeninas, solamente ujú. que se expresan de En manera diferente diferente. cantidad, sí. Ajá, entonces cuando una mujer se embaraza hay un aumento en hormonas que permiten que el feto se desarrolle, pero también tienen impacto en áreas cognitivas. Entonces, sí está demostrado que, por ejemplo, un aumento en la cantidad de estrógenos y progesterona retarda las reacciones y la cognición. Si a una mujer se le ocurre estudiar, por ejemplo, cuando esté embarazada, va a ser más propensa a la distracción, va a cometer más errores porque no se puede concentrar, va a tener una retención un poco más lenta a comparación de en su estado normal. Entonces, esta variación, que aparentemente solamente fuera hormonal, causada por el embarazo, tiene una repercusión directamente a nivel cerebral que altera sus funciones. Claro, o sea, eso regresa cuando la mujer se desembaraza y hormonalmente se recupera. Se nivela, Pero claro. algo similar pasa con las hormonas masculinas. Todo tiene efectos secundarios, pero por ejemplo, una mujer sin quererse ser trans, ¿eh? O sea, una mujer puede, por ejemplo, aspirar a ir al gimnasio y aumentar masa muscular, y hay un chorro de suplementos alimenticios que están enriquecidos con testosterona y con andrógenos. Y es claro que empiezas a quemar masa grasa porque los estrógenos lo que hacen es aumentar la grasa a nivel de las caderas porque se Ujú. supone que te está preparando para el embarazo, y cuando tú te metes andrógenos o testosterona al cuerpo, lo que haces es quemar la grasa y adquirir como si fuera el cuerpo de un varón, pero pues también hay salida de vello, de bigote, hay pérdida de cabello de tipo androgénico, hay variaciones en la voz, y con esto pues también va a haber repercusiones a nivel cerebral. O sea, es una serie de síntomas que pueden dar, pero finalmente sí tiene impacto a nivel cerebral. No, igual te lo entiendo todo y, por ejemplo, desde mi perspectiva, la mía como muy personal, me queda mucho más fácil entender esta parte de la pérdida de grasa, aumento de musculatura, porque tiene explicación evolutiva, tiene explicación de la forma del estado físico del hombre, cómo se ha preparado, cómo tener, etcétera. Incluso de la fuerza me queda más o menos fácil entenderlo, pero sí me queda como tengo un abismo gigante entre testosterona y resolver ecuaciones matemáticas. O sea, tengo un hueco gigante en lo que te Bueno, es que no decía. vas a ¿Qué resolver ecuaciones áreas? matemáticas. Bueno, ¿Perdón? fíjate, vamos a poner en términos de la normalidad. Por decir, una mujer normal, o sea, ni superdotada, ni normal, dentro de los rangos intelectuales normales, Ujú. un hombre dentro de los rangos intelectuales normales, la potencialidad de esta persona de poder ingresar, por ejemplo, a una ingeniería o la capacidad, el hombre está en ventaja evolutiva hormonal, pues, contra la mujer, Sí, en pues eso te lo condiciones entiendo, sí. normales. Eso te Ahora, lo entiendo. ellos dos pueden entrar a una ingeniería y pudiera ser que la mujer aproveche más que el hombre, porque que tengas la potencialidad no quiere No decir significa que la desarrolles, que claro. la desarrolles, No, eso lo entiendo pero la perfectamente. hormona sí ayuda, o sea, No, definitivamente eso lo entiendo, todo eso lo entiendo perfectamente. causa ventajas. Porque tú Ajá. dices, claro, tú dices, hay estudios, hay investigaciones que muestran eso, sí, te lo creo. Pero por eso te estás intentando explicar, o sea, yo veo un abismo gigante entre testosterona desarrollar matemática de mejor manera. Obviamente depende de si estudias, de si bla, 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 sí, todo eso te lo entiendo. Pero por eso te decía, en este abismo, en este hueco que tengo entre las dos partes que me falta por conectar, es lo que te preguntaba, o sea, ¿qué áreas del cerebro se desarrollan más o qué conexiones neurocerebrales? Es decir, yo no conozco una investigación, no sé si tú la conozcas, alguna investigación que diga, esta área del cerebro es la área que desarrolla la matemática o que es buena o que potencia la matemática, esta área del cerebro, estoy asumiendo una respuesta. Y entonces la testosterona potencia esa área o potencia la interconexión entre estas áreas porque según tengo entendido, pues como tal la inteligencia matemática, vamos a ponerlo entre comillas, porque eso es un concepto psicológico que tiene pues
tiene algunas falencias. Esta inteligencia matemática no se ha demostrado realmente como muchas otras cosas que procedan de un solo punto, sino que es una interconexión completa entre todo el cerebro a nivel pues de neuronal pues de todo el cerebro y de áreas del cerebro. Entonces ahí es cuando yo digo, o sea, si me queda lo que te digo, no sé si me hago entender, es como este hueco gigante entre tengo testosterona, ¿vale? Y desarrollo matemático, o sea, no sé qué áreas, o sea, qué partes del cerebro, qué neuroconexiones, qué se tendría que desarrollar más, o sea, específicamente qué tendría que haber más para que tú puedas desarrollar mejor. Obviamente, ya dijimos en campos normales, un coeficiente intelectual igual, porque es lo que digo, o sea, si ahora pongamos el caso al revés que tú dijiste. Dos personas de coeficiente intelectual de 150 que son matemáticos los dos, que salieron de la misma universidad. El hombre ya tiene mejores características de desarrollar en matemáticas que la mujer, Per se. Ujú. cómo la testosterona lo logra hacer que este matemático, en este ejemplo específico, pueda desarrollar mejor matemática. Y lo que te decía, con estas inferencias lógicas, si la mujer decide volverse transexual y se inyecta testosterona, podría alcanzar el nivel de este güey. Y este güey, si se inyecta testosterona, podría aumentar su potencial. Como que eso no sé, no me cuadra bien. Ok, podría o no, porque acuérdate, Ujú, no sé si ya lo había comentado en un programa pasado, que para todas las hormonas existen siempre receptores. Es decir, o sea, si yo tengo 5 receptores y yo tengo 5, pongámoslo en bolitas de testosterona, ¿no? O sea, ya, aunque yo tenga 10, yo tengo receptor para 5. ujú. Entonces tampoco puedo así como que ser un superhumano solo porque se Por inyectó testosterona, claro. testosterona, ¿no? O sea, no puedo rebasar, pues tengo una retroalimentación, se llaman feedbacks negativos. Ok, Entonces, en sí. cuestión de rebasar, pues esto o de usarlo como muy a favor, a lo mejor le beneficiaría más a la mujer que toma testosterona que al hombre que toma testosterona. Eso en cuestión de receptores, porque Claro, finalmente el puede ser hombre variable. los tiene ocupados. Ahora, Ujú. en cuestión, a ver, a lo mejor por ahí va el asunto, ¿no? Anatómico. Nosotros sabemos que las partes cerebrales que están más diferenciadas son a nivel hemisferios, en el izquierdo y el derecho, ¿no? Y que la parte del razonamiento lógico-matemático se encuentra ubicada en el hemisferio derecho. Y dentro del hemisferio derecho hay estructuras como el área de Broca, por ejemplo, que ayudan, que si bien no es como exclusivamente de que esto te sirve para hacer esta ecuación, sí se ha visto mayor desarrollo cuando, por ejemplo, a través de una resonancia magnética, tú ves a través de zonas que se prenden como luces cuando tú estás resolviendo una ecuación matemática. Y entonces, bueno, pues ahí vas a ver estructuralmente qué zonas están eh, con- Activándose más. activándose Ujú. conforme tú, por ejemplo, resuelves las ecuaciones. O bien hay veces que hacen este ejercicio con las personas manejando. O hacen este ejercicio con personas viendo, por ejemplo, fotografías de parientes o de alguna escena muy triste. Y esto va estimulando diferentes zonas del cerebro que al final se traducen en, te digo así, pues a grosso modo, a lo mejor hemisferio, ¿no? Derecho e izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la testosterona y los estrógenos son señales bioquímicas que permiten a lo mejor que haya más estimulación de ciertas áreas. No es como que se te haga un cerebro mamadísimo, pero sí que va a haber una mayor estimulación y por lo tanto un mayor como desempeño, ¿no? Por ejemplo, el sistema límbico, pues es concentración y memoria, o sea, qué tanta retención tienes ahí. Y si tú estás estimulando y esa estimulación funciona de la manera adecuada, pues tú a lo mejor vas a estudiar, pero no nada más lo vas a estudiar y entender, sino que la memoria va a hacer su chamba y va a quedar ahí, ¿no? Claro. Otra zona, por ejemplo, la amígdala. Está demostrado que creo que es una de las pocas estructuras anatómicas que sí es un poquito más funcional en el hombre, pero está a razón como de un 1%, o sea, y que muchos estudios como que han querido como exagerar, pues esto, ¿no? Que tú dices, a lo mejor por esta cultura machista de hacer superior al hombre que a la mujer, Ujú. pero realmente ya yéndonos a la literatura y buscando, o sea, revisando concienzudamente los artículos, muchos son criticados porque estas diferencias no son reales, o sea, como que están exageradas,
como que dices tú, pues, no sé, la amígdala da un 0.05 mayor en el hombre que en la mujer, pero también estas diferencias tiene cada quien su desviación estándar y esa desviación estándar es grandísima. Entonces se traslapan los datos del hombre y los de las mujeres. Entonces realmente, estructuralmente no hay tal diferencia, pero hormonalmente sí hay diferente estimulación. Me acabas de reabrir una duda, porque tú ahorita mencionaste lo de la parte del hemisferio izquierdo que es más matemático que el otro. Yo estaba segurísimo que había leído El derecho. el derecho, que esto era un mito, que realmente no hay una parte, esta típica imagen del lado derecho que es matemático y del lado izquierdo que es más emocional o algo así. Era un mito, pues me acuerdo mucho haberlo leído de muchas fuentes y de hecho hace poco tuve que revisar la información y fue desmitificado de que realmente no hay hemisferios en los cuales sea más ni lógico matemático, ni racional, ni emocional, pero tú lo acabas de nombrar pues como base del argumento, pero me reabriste la duda, obviamente tú debes conocer mucho más que yo, no sé si... No, sí, definitivamente sí funciona así. O sea, sí hay, incluso fíjate, cuando hay un derrame cerebral, o sea, esto anatómicamente y en neuroestimulación, sí hay diferencias entre hemisferio derecho y el izquierdo, porque siempre se rigen de manera contralateral. Las lesiones en cerebro izquierdo siempre van a dañar al lado derecho y nosotros cuando buscamos síntomas, a lo mejor buscamos el ojo que esté un poquito como el párpado caído, la desviación de la comisura hacia un lado, o sea, siempre nos hablan de lesiones contralaterales. Ujú. Y esto es pues a nivel mecánico, ¿no? Pero también a nivel de razonamiento, sí hay áreas diferentes porque sí están localizadas y esos estudios de resonancia magnética funcional son los que nos comprueban cuáles zonas son las de mayor actividad cuando se está realizando tal o cual actividad. Entonces sí, sí, eso sí existe. No, no. Claro, o sea, no es así Pues como te lo pintaron en los libritos de que esto exacto. específicamente el De que, de derecho, que, la, de no. que el derecho, o sea, esa parte que tú dices, sí, claro, total y absolutamente. Pero la parte en la que tú dices ahorita, que la parte derecha era más para el razonamiento lógico y abstracto, más bien lógico y matemático, y que la parte Ajá. izquierda, obviamente eso no lo mencionaste, ¿no? Pero la contraparte de ese argumento es que la parte izquierda es pues más emocional, más artística, más musical y Mm, todo esto. pero Esa era la ahí, parte que yo había leído que ajá. era un mito, ¿sí, sí lo es o no? Ahí sí, la emocional es como según, porque no es tan así como el emocional, sino que, por ejemplo, áreas del lenguaje, porque sí, cuando hay un daño, por ejemplo, no sé, por radiación o un accidente, o sea, sí que hay daño en una zona localizada y afectas, por ejemplo, el área del lenguaje, puedes traer trastornos muy severos, ya sea de afasia o de dislalia, o sea, que están ubicados cuando hay una lesión del lado izquierdo, pero son más relacionadas con el área del lenguaje y no tanto lo emocional, más bien la empatía que va ligada al área del lenguaje. O sea, qué tanto eres capaz de percibir las sensaciones o los sentimientos de la otra persona, interpretarlos y hacer algo con eso, ¿no? Que es una de las zonas, por ejemplo, que están inactivas o están un poco matizadas en enfermedades del espectro autista, por ejemplo, Ujú. donde se daña esa capacidad de percibir el lenguaje corporal del otro o las palabras y es como no se matiza, pues, no se interpreta. Pero nada que ver con ese tema de arte, música, colores, etcétera. Como lo que tú No, decías, porque ajá. entonces lo que tú decías de la parte derecha, sí tú dices que es más matemática, lógica, racional y todo esto. ¿Sí? Ah, Ah, era pregunta. Ah. o sea, pero más bien me Me refiero a falta el la signo de interrogación. funcionalidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, no Ok, es lo mismo estar, lo que te decía, por ejemplo, viendo las fotografías, paisajes y estar cambiando una serie de sensaciones que estás empatizando con eso. claro, En la funcionalidad, en una resonancia magnética, pues se van a activar ciertas zonas claro, claro. cerebrales. O cuando te dicen, a ver, te vamos a poner a manejar, por ejemplo, en los simuladores, o Ujú. bien a responder problemas. O sea, sí existe este razonamiento lógico matemático, es más correspondiente a áreas cerebrales derechas y áreas del lenguaje, por decir alguna, hemisferio izquierdo. Ok, ok, vale.
En- Ahora sí, digamos, pasando esta parte, nos habíamos quedado antes, o más bien tú ibas a continuar hablando sobre el tema de los transexuales, ¿sí? Ujú. Como para dar paso a este tema. No sé si recuerdas que nos ibas a comentar, porque justo estábamos hablando de esta diferenciación entre, pues, el nivel de testosterona y los estrógenos, que daban diferenciación, pues, lo que es macho y hembra. Ibas a comentar algo de los transexuales, no sé si recuerdas. Sí, y con la edad que se decidía hacer alguna intervención. Por Ok, ejemplo, sí, sí, sí. una de las edades que más importante es, pues es en la etapa del embarazo. O sea, si la mamá gestante, por alguna razón, ya sea que no sabe que está embarazada o algún, no sé, toma hormonas, ya sea andrógenos o testosterona, va a lograr que sí se produzcan ciertos cambios a nivel bioquímico en el embrión. O sea, esa es una. La otra es cuando a voluntad se tiene alguna decisión de cambio de género y quieres ser transgénero, especialmente cuando la mujer decide eh, hacer el cambio de género y toma testosterona. Si esto se da en la pubertad, específicamente de entre los 13, 14, 15 hasta los 18 años más o menos, que es cuando mayor plasticidad pudiera tener el neurodesarrollo, sí va a impactar a nivel cerebral más que si a lo mejor tú decidieras hacer, no sé, a los 30 o a los 40 alguno de estos cambios. O sea, sería más impactante pues en estas etapas críticas del desarrollo, ya sea en el embarazo o en la pubertad. Claro que el cambio sería más de transexualidad, ¿no? Porque dijiste Ujú. transgénero y pues transgénero se puede cambiar sin tener que De- consumir Ajá, de hormonas transexual. como tal, ¿sí? Cuando hablabas en el embarazo, digamos que la madre consume más testosterona, ¿qué cambios podría producir? O sea, que el feto desarrolle más testosterona o... Por ejemplo, la distribución de la grasa corporal, o sea, cosas tan Ah, ok. pequeñas Algo o puede ser no, ¿verdad? sutil. Ok, Pueden claro. ser sutiles, ajá, O puede ser muy fuertes. dependiendo de la dosis que tome. El Te consumo, decía de ok. los suplementos alimenticios porque creo que es muy común, ¿no? Que en los gimnasios de repente se tome de manera indiscriminada Ujú. hormonas y que por descuido alguna mujer que no sabe que está embarazada esté consumiendo esto, sí puede impactar directamente al feto. Y pues eso estamos hablando a lo mejor desde una disminución de la grasa hasta un síndrome de ovarios poliquísticos, por ejemplo. El síndrome de ovarios poliquísticos es muy común. Ahorita creo que hay muchísima prevalencia de síndrome de ovarios poliquísticos y viene acompañado, aparte de los quistes en el ovario, la infertilidad, el hirsutismo, o sea, el que tengas bigote, o barba, y que aparte tengas algún tipo de pues dicen, y eso también está bien controvertido, ¿eh? O sea, de esa emocionalidad masculina, o sea, por ejemplo, los impulsos, de la agresividad, de esta serie de conductas que se han catalogado como masculinas, pero que realmente tiene mucho que ver, esto sí, con la corteza frontal, por ejemplo, que es donde se rige el control de los impulsos. Yo no me gusta llamarlo tanto como conductas femeninas o masculinas, porque finalmente obedece a estímulos cerebrales. O sea, hay mujeres muy agresivas y hay hombres agresivos, pero yo Total, creo que sí. tiene mucho que ver eso, o sea, más que el que sea hombre o mujer. Ok, aquí cuando nos decías esta parte de que el segundo, una de las fases en las que pudiera haber este cambio más notorio es en la pubertad, ¿no? Ujú. En la pubertad, a nivel a nivel cerebral, ¿no? A nivel de la neuroplasticidad cerebral, plasticidad, ¿qué partes cambiarían? Que es como la parte que estábamos preguntando desde el comienzo, o sea, que según lo que hemos hablado hasta el momento, lo que yo he entendido en ese orden de ideas, o lo que sería una hembra tendría más capacidades a nivel matemático, pérdida de grasa, ganancia muscular, ganancia de vello, y las mujeres, hembras, no, al revés, machos que se quieran volver mujeres. Entonces, en este caso, habría una mejor comunicación, mejores habilidades de comunicación,
más acumulación de grasa en ciertas zonas, es digamos lo que he entendido según lo que hemos conversado. Ajá. Pero ahora me acaba de surgir otra duda. En este orden de ideas, ¿el macho perdería estas habilidades matemáticas? A mí lo de las habilidades matemáticas me quedo. ¿Perdería habilidades matemáticas? O lo que hablamos, no llamémoslo habilidades, sino como tú lo explicabas, como esta predisposición a la matemática, ¿las perdería? Y en el caso de la hembra, ¿perdería estas predisposiciones a nivel lingüístico o quedarían las dos? O sea, como ya nació macho, quedaría con esas habilidades o predisposición matemática, llamémoslo así, y ganaría estas habilidades lingüísticas y en el sentido contrario, sí, así como la respuesta de Reina de Colombia, y en el sentido contrario, Hoy viceversa. en el mismo sentido, en el modo contrario, viceversa. No, no, pero en serio, y al revés, sí, la hembra entonces adquirirían más potencial matemático y conservaría sus habilidades lingüísticas. Te hice como tres preguntas en una, pero... Te voy a hacer, te voy a invitar a hacer un experimento social. Ajá, Bueno, ¿has tomado anticonceptivos alguna vez? yo no. ¿Conoces a un hombre que haya tomado anticonceptivos alguna vez? No, no. O sea, es que aparentemente es mucho rollo, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, pero si tú conoces a alguien que ha tomado anticonceptivos o hombre, que obviamente lo haría solo por experimentar, porque no tendría ningún sentido, pero efectivamente, o sea, sí pasa eso. ¿Por qué? Porque vas a experimentar un crecimiento mamario, por ejemplo. Mm, Pudiese ser que galactorrea, porque estimulas como la metoclopramida, por ejemplo, que hay una estimulación de las glándulas mamarias, pero también una hiper emotividad. O sea, sí vas a sentir mayor tristeza, mayor angustia, pudieras ser o experimentar mayor ansiedad, ganas de llorar por cualquier cosa, dolores de cabeza, ganas de vomitar, una falta de concentración evidente cuando tú quieras. A ti que te preocupa tanto no aprenderte la clase de matemáticas. Sí, en verdad sí mm. sucedería eso, Pero pero sí sucedería, ¿cuál de las que te propuse? O sea, ¿perdería sus habilidades matemáticas y gana lingüistas o conservaría las dos? ¿O pierde el nivel matemático y gana pues, lingüístico? es que más bien no pierde el matemático, Lo conserva, sí, o sea, es lo que yo te decía de las habilidades, o sea, las potencialidades ahí no están. como O la sea, ¿qué pasa? potencialidad. O sea, no le vas a meter más testosterona, pero vas a meter perdón, estrógenos, por ejemplo. Ujú, Entonces tú vas a hacer más bien a potenciar las funciones propias de los estrógenos. ¿Y qué pasa? Pues que el hombre probablemente va a ganar grasa en la cadera, va a ganar grasa en el busto, va a perder masa muscular. O sea, la verdad es que no está tan chido. O sea, creo que el hombre perdería bastante por la estimulación hormonal. Y esto no es una inferioridad inherente al sexo, pero creo que tiene una razón de ser. O sea, por ejemplo, en una mujer normalmente esto obedece a los ciclos ováricos que te preparan para el embarazo. O sea, tiene una razón de ujú, ser. La grasa en las caderas tiene claro, una razón de ser para claro. alojar al bebé, la grasa en la mama, pues también para alimentar al bebé. Entonces, todo esto va con el efecto secundario, pues a lo mejor de que medio te atonta, pero no siempre, o sea, va, tienes ahí Variables, las sí, potencialidades, ¿no? El claro. problema viene cuando este equilibrio se rompe porque tú como genotípicamente tienes hormonas que corresponden a tu sexo y metes una Ujú. cantidad de estrógenos que no está preparado tu cuerpo para recibir esa cantidad de estrógenos. Entonces, tanto los receptores van a fallar como el cuerpo va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ok, pero entonces voy a dar una conclusión de lo que acabas de decir. Tú me dirás si es una conclusión asquerosamente equivocada o si es correcta, porque de nuevo me deja, me da mucha curiosidad el tema del cerebro. Creo que ya te lo ha comentado uno de mis campos favoritos de Sí. la ciencia, es la neurobiología. ¿Podríamos afirmar que un transexual tendría a nivel de potencialidades un mejor cerebro a nivel intelectual que los demás? ¿Por qué? Porque conservaría sus habilidades natas, en el caso de los machos, de sus habilidades o potencialidades matemáticas, y desarrollaría unas mejores habilidades, o las espaciales, ¿no? Como tú decías antes, y desarrollaría unas habilidades lingüísticas y no sé qué otras, de pronto me ha hecho falta preguntar qué otras a nivel cerebral, pero desarrollaría, o sea, tendría las habilidades de los dos
sexos. Sería un, Por entre ejemplo, comillas, un mejor cerebro, ¿sí? probablemente sí, o sea, se ha Oh, demostrado que cuando tienes, por ejemplo, voy a ser transexual. más desarrollado la neuroestimulación del lado afectivo del izquierdo del lenguaje, ¿no? También hay una mayor capacidad para resolver, por ejemplo, no ecuaciones matemáticas, pero sí problemas de tipo ético, por ejemplo, o alguna, este, ay, no me acuerdo. Hicieron un experimento precisamente en relación a esto, donde ponían a las personas que estaban participando como que a resolver crucigramas o a resolver acertijos, o sea, de este tipo. Y el rendimiento sí fue mejor. Eh, Digo, pues, no, o sea, no lo vas a hacer para mejorar tus capacidades matemáticas porque finalmente ahí las tienes, pero si en determinado momento esto llega a pasar, como pasa con las personas trans, creo que sí habría un beneficio. Ahora, yo creo que sí tendría más beneficio la mujer que es La hembra que se transforma a hombre, ¿sí? genéticamente XX, Hembra a ajá, hombre. que tiene un genotipo XX y que hace la transformación porque sí, evidentemente, pues la testosterona va a ayudar a promover la neuroestimulación de áreas que yo creo que son más convenientes. No sé, Pero las áreas ¿por de qué más razonamiento conveniente? lógico. ¿Pero por qué? Sí, pues porque está padre, ¿no? O sea, Pero pues digamos como subjetivamente, ¿no? Porque digamos, estarías discriminando, no sé, a los lingüistas, escritores, literatos, sí, sí, premios claro. Nobel Pero ok, no, o ok. sea, si tú como hembra ya vienes de paquete con eso. O sea, vas a Claro. aumentar capacidades cerebrales. Claro, es lo que digo, un Me refiero. transexual En cambio, los de estrógenos tienen cualquiera de los muchísimos dos. efectos secundarios. Ah, en cuanto a efectos secundarios, ya. Ok, Sí, o claro, sea, claro. yo Claro, sí, eso imaginándome sí. este panorama, la verdad es que, por eso te preguntaba, o sea, si nunca has tomado anticonceptivos, pues es que la verdad no hay que ni experimentarle un mes, tómatelos un día y o sea, vas a ver que hasta, o sea, de qué tipo, ¿no? De que se me olvidó dónde dejé el carro, o me machuqué la mano porque se me olvidó sacarla cuando cerré la puerta, no sé, o sea, O sea, cosas muy, el consumir anticonceptivos se vuelve más torpe. No sé si sea una conclusión con sentido, pero sí. sí, ¿Sí? sí, Wow. claro, o sea, Wow, no mira, las sabía. mujeres sufrimos cuando tenemos que consumir un anticonceptivo oral. No, sí Yo lo por eso sabía. Lo ya me sabía libré. que. O sea, sí, Lo sabía que tenía que sufrir mucho por un montón de cambios hormonales y un montoncísimo de cosas en la. ¿Cómo se llama esto? No sé si llamarlo la emocionalidad, pero sí este cambio, sí, de que está contenta, brava, eufórica, tal. Eso lo sabía, pero que lo volvió más torpe como pastillas para los se de tema llama, psiquiátrico. se llama deterioro cognitivo. Sí es real. O sea, sí hay un impacto en el deterioro cognitivo y es Wow. una de las cosas a las que se debe enfrentar una mujer que toma anticonceptivos porque es eso o embarazarse. Entonces, como que las opciones en cuestiones de hormonas, ahora sí va a depender mucho de la respuesta del cuerpo a cada mujer. Habrá quien no sienta nada, habrá quien sienta mucho el efecto, pero normalmente el efecto secundario asociado a esto sí tiene que ver con el deterioro cognitivo. No, puede ser lo que yo dije ahorita, estoy dando una serie de conclusiones que parece que estoy acertando en todas, pero lo que dije ahorita sí puede ser, o sea, casi se puede asociar como a esta torpeza, entre comillas, que dan en las pastas psiquiátricas o para temas psiquiátricos. Sí. ¿Es del mismo tipo? O sea, ¿actúa igual en el cerebro, sí? Y lo que te decía del embarazo, por ejemplo, una mujer embarazada te lo podrá decir, como que, ay, ando distraída, ay, no me concentro, o sea, muchas veces se romantiza el que, ay, el brillo de los ojos, pues si andas en Sí, la no, lela, en la o sea, sociedad sí, se y romantiza todo. cerebralmente también hay un deterioro cognitivo, incluso hay pérdida de cierta cantidad de sinapsis en el embarazo, o sea, y Wow. o sea, no es por ni feminismo, ni machismo, ni nada de eso. Sin embargo, es una Sí, no cuestión es biología, fisiológica es que medicina. es biología, sucede. Ish, súper fuerte. Ok, ahorita mencionas esta palabra y era otra de las preguntas que teníamos, esta palabra agresividad, ¿no? También en lo que he leído en las investigaciones, pues mini investigaciones, no me quiero dar esa investigación, o sea, que he hecho, pues con bases científicas, he encontrado lo que tú precisamente afirmabas,
que era también una concepción machista de decir, ah, es como tiene testosterona, entonces se vuelve más agresivo, lo cual tú ya decías que como que se ha ido desmintiendo esto y se ha relacionado más con la evolución del córtex frontal eh, o el lóbulo frontal. Eh, Germán planteaba una pregunta, eso lo hicimos fuera de podcast, que tenía que ver también con la competitividad. Igual aquí creo que Germán quería cambiar la palabra, sí, corríjame, Germán. Germán, Ah, Germán. sí. No, sí, o sea, pues es que la competitividad hace referencia más al sentido de como casi capitalista, donde quiero ser mejor que el otro, pero más que la competitividad es como el buscar ser como reconocimiento de la persona, como ser importante en el grupo, como ese tipo de, de- de competencia que se busca, más que competir y ser mejor que el otro, ¿no? Porque muchas veces inclusive puede ser una persona que tiende a ser muy dada a ayudar al otro, porque a veces también la testosterona le impulsa a tener ese impulso de ayudar más al otro, porque quiere como tener un mejor reconocimiento a nivel social, verse bien socialmente, digamos que la testosterona actúa un poco en ese sentido. No te escucho. Ah, ¿no me escuchaste? Ah, Perdón. no, 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 sí, no, sí, no, no, sí, a no, ti no sí, me escuchaba a mí, no me ajá, escuchaba a mí. sí. Ah, No, no, es que problemas técnicos. Se me cortó el audio justo cuando Germán habló. No sé si planteé una pregunta o estaba planteando una conclusión, no sé. No, sí, estaba diciendo de lo de la competitividad, ¿no? Ah, ok, sí. Este sentimiento de la necesidad de reconocimiento gremial, creo yo que por ahí va, ¿no? ujú, sí. Y también en genética evolutiva, pues, creo que tiene más que ver por ahí, ¿no? Igual, no es exclusivamente del hombre y la mujer. Sin embargo, sabemos nosotros que históricamente los genes se expresan, claro, hay una variedad enorme de variantes, pero creo que lo más común es el tipo cazador y el tipo agricultor, ¿no? O sea, de las raíces de donde venimos. Independientemente de que por ahí entre el gremio de los cazadores a lo mejor se pudo haber colado una mujer, no sé, pero pues normalmente por las características físicas, esto era más común en los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que no es tanto la competitividad o el sentido de reconocimiento, sino más bien el instinto de supervivencia. Y cosa que no pasa cuando hay personas que tienen el antecedente o la ancestría, por ejemplo, de venir de grupos agricultores, que este sentido de supervivencia tiene mucho que ver con la liberación de adrenalina, con la respuesta a estímulos rápidos, está un poco más sosegada, puesto que en su actividad, pues, no se necesitaba. Entonces, insisto, no es una diferencia en cuestión sexual, sino más bien esto ya tendría que ver con la ancestría y de dónde provenimos, porque también se conoce, ¿no? Hay mujeres muy competitivas, o sea, que de repente tienen el mismo rendimiento, por ejemplo, que un hombre, incluso más, pero probablemente sí tiene una influencia hormonal, no de estructura cerebral. Eh, Germán también había propuesto algo que tenía que ver con el tema de la maternidad. No sé si haya un cambio. Bueno, si quiere Germán, mejor explique en términos de maternidad. Pues, pues se supone que lo que se ha observado, inclusive cuando el hombre asume el papel de cuidar a los niños y eso, es que sus niveles debido al comportamiento de cuidado y eso, finalmente hay un cambio hormonal que lo predispone más a, a buscar, a proteger a su hijo y eso, y tener este comportamiento de cuidado, este comportamiento más de tratar de protegerlo, de estar muy pendiente de lo que le está pasando. Digamos que se desarrolla lo que llamamos el llamado instinto maternal, que es mi pregunta en la mujer, digamos, por niveles más altos de estrógenos, su instinto, su tendencia a ser más, lo que llamamos maternal,
porque podría estar ocurriendo, qué pasa, digamos, en términos fisiológicos en su cerebro que la hace más propensa a ser más, tener un comportamiento más tendiente a cuidar a la persona, en este caso al niño y, eso, y brindarle más protección y todo este comportamiento propio de estas hormonas que se liberan en su momento. Ok. Bueno, aquí vamos a separar como la parte biológica y la parte social, porque también esto del instinto materno creo que es un mito que se ha perpetuado a lo largo del tiempo, porque convenientemente, por ejemplo, a la sociedad como que gusta de perpetuar esta concepción de que la mujer debe de querer, no sé, crecer y procrear, ¿no? Y generar esto que llaman instinto que la mujer debería tener y que realmente se ha comprobado que muchas mujeres no es así, o sea, no es como que, ay, que quiero tener hijos, no, o sea, incluso el hombre maternar es un término psicológico, por ejemplo, cuando dices tú, ay, quiero proteger, quiero cuidar, y muchas veces maternas en un perrito o maternas en un gatito, o sea, no es necesariamente el hecho de querer embarazar o procrear o cuidar a los hijos, ¿no? Y bueno, esto creo que está perpetuado socialmente, entonces, pues por ahí como que no es necesario o no es algo que sea inherente, pues, a la hormona femenina o masculina. Pero sí tiene que ver, por ejemplo, el nivel de empatía o el nivel de conciencia gremial que se pueda tener, ya sea en hombres o en mujeres, de la protección y la preservación de la especie, que también es un instinto. O sea, el de perpetuar la especie, ya sea por parte del hombre o por parte de la mujer, es una cuestión como de trascendencia. O sea, el hombre solamente puede trascender a través de los genes. Puede ser que escribas un libro y lo dejes, trascienda, ¿no? O que seas, pero realmente la única cosa biológica que te puede hacer un inmortal, que es algo que el hombre ha tratado de conseguir toda la vida, es el reproducirte. Y bueno, ese sería como por la parte social. Y por la parte hormonal biológica, también como que a veces nos imaginamos como que el hombre tiene como full testosterona y poquitos estrógenos y la mujer al revés, ¿no? Y realmente esta es una cuestión como que no es tan así, o sea, hay distinta distribución de hormonal en hombres y mujeres que sí van a condicionar muchas veces las conductas. Sí habrá hombres que tengan un poquito elevada el nivel de estrógenos, o habrá mujeres, o ahorita decía las que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, que normalmente tienen elevados los niveles de testosterona, y eso influye mucho en este cierto tipo de conductas y puede ser que por eso tenga este instinto de preservación, pero sí el ser más empático. Creo que nos congelamos. Sí, se te estaba cortando, pero Pero creo sí, que se te sí, alcanzó a escuchar todo. Sí, se te sí. alcanzó a escuchar bien todo. Digamos que congeló solo la imagen, pero sí se escuchó todo, sí. O sea que realmente la cuestión es más por el lado de la empatía. En la empatía sí, de pronto las hormonas, digamos en este caso más femeninas, lo tienden más a la mujer darle más, su capacidad empática es un poco más alta en ese sentido. Pero digamos en término maternal como tal, eso no es, es más un mito que realmente exista algo como eso. Ujú. Y yo lo decía por la parte, por ejemplo, en los animales, realmente sí hay un instinto maternal. No creo que sea un mito, no se me desmentirás. Y creo que por eso era la asociación que me parece pues lógica a nivel pues de primates y evolución, de que sí existe este instinto maternal. O sea, realmente en el humano se extinguió este instinto, o sea, en el ser humano como Bueno, tal sí, no desapareció. no, no es que sea cero. Sin embargo, por ejemplo, en los animales sí es un instinto que está preservado. Y en el ser humano ya no es tanto instintivo, porque de hecho es un síndrome que ahorita se me fue, creo que es Munchausen. Ay, no, no te creas, bueno, no quiero decir mentiras, pero hay Ujú. un síndrome que hace incluso que mujeres que tienen a sus hijos los matan, o sea, provocan la muerte de cuna o algún accidente porque, em, o sea, hay muchos casos documentados de
mujeres que han llegado a ese extremo. Ahora, sin llegar a ese extremo, hay hasta libros, ¿no? Que te explican por qué no te deberías sentir culpable si es que no te nace el instinto maternal. O sea, tan fuerte es y tan frecuente es que ya muchas personas han documentado o han escrito el que, espera, o sea, no, la condición de madre no te hace ser quien eres. O sea, porque muchas veces el valor de una mujer era dado por su capacidad reproductiva. O sea, de hecho, por eso el gusto en algunas tribus por las mujeres de cadera ancha, porque son más fértiles en teoría, por fisionomía. Y conforme ha pasado el tiempo y que se va liberando y que se va haciendo más relajado el discurso de normalizar el hecho de no querer tener un hijo, sí se ha visto que esto no es una cuestión que sea un instinto preservado. Habrá quien sí quiera, pero lo raro es que no es una condicionante, pues, y es lo que muchos pensaban, o sea, eres mujer, tienes que tener instinto maternal. O que decían, no, pues es que, por ejemplo, estoy embarazada y me siento enojada, me siento triste. Espérate que nazca el niño, en cuanto lo tengas en tus brazos, como que fuera una magia, ¿no? Y realmente no es así. Hay muchas mujeres que son, incluso se considera un evento violento el que tengas, que obligues a una persona a querer tener esta maternidad. Pasa, por ejemplo, en las mujeres violadas, que estas tribus de fanáticos que de repente son pro vida y que a fuerza y que cuando lo agarres y lo sientas y es tuyo y no, o sea, no vas a hacer una conexión con él porque hay muchos factores involucrados y muchas veces se suicida la mujer o tiene una depresión postparto muy marcada. A eso me refiero con que no es instintivo, pues no es como tal el instinto materno. Mencionaste ahorita algo sobre la relación y la fertilidad y las caderas. Y antes se había comentado que había un capítulo que fue el más largo del podcast en el que estábamos desmitiendo mitos científicos con ciencia. Y realmente ese fue el primer argumento por el que iniciamos. Realmente hicimos la investigación en el podcast, casi en vivo, entre comillas, Ujú. y vimos que era un mito basado en machismo. Tú lo estabas diciendo como que si era así o si es el mito, ¿no? No, bueno, yo lo hablaba por la parte social, o sea, de esta asociación de la cadera ancha con la fertilidad y que Claro, las eso no es tribus, real. no, porque realmente eso no pudiera ser o sea, sí es cierto, o sea, lo que sí es cierto es que la acumulación de grasa en la parte baja de la cadera, que se llama distribución ginecoide de la grasa, eh, condiciona a que tengas o a que es una ilusión, pues, que te da como tener un cajón pélvico ancho. No es real, porque la grasa no es el cajón pélvico es el hueso. O sea, Claro, podrías tenerte una mujer delgada que no tenga esa grasa corporal y claro. pues que tenga un hueco pélvico Sí, bastante sí, sí. bueno Sí, como para tener una mujer todo de... eso lo dedujimos y lo investigamos allí en Sí, este capítulo. Sí, ajá. sí, sí, total. Sí. Ok. Em, bueno, a Germán, sí, quería decir algo de eso o quería cerrar el tema de... No, pues de eso sí, sí, digamos que creo que es que era muy curioso que, se me hacía muy curioso que, digamos, haya esta propensión en el macho de buscar mujeres con ciertas características, con estas características maximizadas. Entonces quería saber si realmente había una explicación biológica de eso, porque de alguna forma, si tener o cinturas o una cadera muy amplia o mamas muy grandes o nalgas muy grandes, de alguna forma implicaba un tipo de fertilidad o un potencial de ser más exitosa en términos de la crianza, inclusive, no sé, por ejemplo. Ajá. Pero O sea, si y esta esta... propensión que es muy natural y que si había una realidad como tal biológica que la pudiese explicar o sencillamente era más un constructo social que otra cosa, ¿no? Porque pues, digamos en lo que se sabe, por ejemplo, la belleza y la proporción del rostro, se ha visto que de alguna forma es como una especie de muestra de buenos genes, ¿no? Como que por eso es que se buscan rostros muy simétricos, lo que llaman muy bellos, que tengan una buena proporción, porque parece que muestran que la persona que los tiene buena genética de alguna forma. Digamos que es por eso que hay esta propensión
de buscar siempre esto. Entonces me preguntaba si había lo mismo, una explicación también biológica en ese sentido. No, y Es tiene que mucha, más bien es lo que pareciera lógico, ¿no? O sea, que pareciera lógico que fuera por eso, en una primera aproximación. Entonces, es como si, bueno, si ya dijimos que los estrógenos hacen esa distribución de grasa corporal y la mujer está caderona, la misma condición de esta buena cantidad de estrógenos probablemente la van a hacer apta para que sea fértil. No siempre sucede, no es una condición que sea fuerza, pero es como una asociación que se hace como con cierta lógica. sí, Creo que justo, nos congelamos, no sé si fui yo, fue Germán. sí, es que aquí sí ya se le tiene señal un poco inestable, pero se te escuchó todo y creo que perdimos a Germán. Perdimos Creo a que, Germán. creo que hay problemas de señal por todo lado, por toda Ah, se Latinoamérica. fue Uy, Germán. sí, lo perdimos Sí. completamente. Bueno, ya creo que ahorita volverá raro que quizás se le fue la luz. Te iba a comentar que era algo muy curioso que incluso es como un poco historia del podcast, porque fue como en el capítulo casi 4, o sea, iniciando el podcast, él hizo esta afirmación. Y yo dije, pues que no tenía pruebas, no tenía fuentes, no tenía realmente, no había visto un consenso científico que llegara a esa conclusión. Y fue muy curioso porque durante varios capítulos yo le seguía, yo le estaba preguntando si había encontrado las fuentes y como que, no sé, lo aplazamos mucho tiempo hasta que llegó este famoso capítulo que te estoy comentando, que si no estoy mal es el 47, salió hace muy poco tiempo, creo que la semana pasada. Creo que es el capítulo 47 que se llama así, de construimos conceptos científicos con ciencia, porque justo le dije, ok, vamos a investigarlo acá los dos en el podcast de investigamos y precisamente llegamos a este montón de conclusiones primero, desde esta construcción de ciencia a partir del machismo, que vemos que se ha hecho muy fuerte a nivel, digamos, en perspectiva histórica y deshicimos pues todos estos comentarios y también llegamos a conclusiones interesantes sobre la atracción que la gran mayoría tiene que ver con temas sociales. Mejor dicho, Ujú. prácticamente el 100%, bueno, como el 99%, no sé, tiene que ver netamente con parámetros sociales. Entonces sí fue como esta historia de llegar desde esta parte de lo biológico a lo Ajá. social. Y ya nos quedan solo como tres preguntitas como para finalizar. Ujú. Teníamos acá algo interesante y es a nivel, igual ya nos has mencionado algunas cosas, ¿no? Pero a nivel salud, ¿qué, qué beneficios o qué ventajas tiene un sexo con respecto al otro? Por ejemplo, algo que dijiste que me pareció súper interesante es esta parte de recuperarse de un derrame cerebral, ¿no? Que es mejor en... Ah, bueno, claro que no decías espera por sexos, ¿no? Al final dijiste que era mejor en Por cerebros tamaño. pequeños, ¿sí? Ajá. Pequeños. ¿Hay algo a nivel salud que tenga que ver con respecto al sexo? Claro que ahorita ya mencionaste algo que es el tema de los anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, eso creo que podría ser bueno, una característica a nivel de salud. ¿Hay otras, así, en nivel de hombre-mujer? Bueno, totalmente relacionadas con la secreción de hormonas. Por ejemplo, Ajá, la mujer es más propensa a desarrollar muchos tipos de cánceres dependientes de hormonas. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de ovario. ok. El hombre, por ejemplo, es más propenso a desarrollar cáncer de próstata por igual, debido a son cánceres hormonodependientes, ¿no? Ujú. Sí, ¿te Ay, es sigo? que te congelas de repente. Es Ah, que ok. creo que tú te A congelas. nivel, Creo que... No, pero se te escucha bien, se te escucha bien. ok. Se te congela pedazos, pero se te escucha bien. A nivel cardiovascular, por Ujú, ejemplo, los mismos estrógenos de repente, cuando entras a la menopausia y que hay un desorden hormonal, también aumentas el riesgo cardiovascular y aumentas el riesgo de padecer enfermedades de tipo venas varicosas, por ejemplo, insuficiencia venosa profunda, que tiene mucho que ver con la exposición prolongada a los estrógenos. Entonces, hay estudios que cuentan que entre más veces está embarazada la mujer, puede esta menor exposición a los estrógenos, porque pues realmente te embarazas y aumenta la progesterona, disminuyen los estrógenos, esto como que te cuida de esa exposición prolongada, entonces es como un factor protector a que no te dé cáncer.
Em, por otro lado, por ejemplo, esto que decíamos, lo de el cuerpo calloso, que es más Ujú. efectivo en cerebros pequeños, pues normalmente la mujer es más pequeña que el hombre. O sea, no es siempre, pero pues Como una generalización, sí. generalizas. Ajá. Ujú. Entonces, bueno, pues será más plástico, con una mayor facilidad de recuperarse después de eventos cerebrales. eh, Creo que esas serían como las ventajas. Por ejemplo, la turgencia de la piel, la pérdida del cabello, mayores niveles de testosterona. Por ejemplo, hay una alopecia que se llama alopecia androgénica, Ujú. donde se debe esto a los altos niveles de testosterona en sangre, diferente de la mujer, por ejemplo, que va perdiendo elasticidad y turgencia en la piel por el decaimiento de los estrógenos con el paso de la edad, cosa que no les pasa a los hombres, por ejemplo. Había leído esta parte de pérdida de cabello por exceso, entre comillas, de testosterona. Ujú. Y vi también que se había desmitificado, vi también que habían artículos científicos que habían contradicho esta información, que no era realmente por la testosterona, sino era realmente por un gen que sí está relacionado con la testosterona, pero es un gen que se activa o no, eh, dependiendo de los hombres, que se ve que también es muy, digamos, común ver a personas que son calvas y tienen harta barba, ¿no? Barba. Ujú. Mucha barba. Y los que tienen de pronto, pues no tienen pérdida de cabello, pues casi no tienen barba. Y bueno, también están de los dos. Pero entonces como que sí se ha encontrado esa relación que no era por ese tema de testosterona, sino más por un tema de un gen. Sí, sí es de esa manera. Pues sí, sí, es que mira, realmente eso va a pasar conforme vayamos evolucionando en el campo de la biología molecular. O Claro. sea, pasamos, por ejemplo, del campo hormonal a ser más selectivos al campo de la proteómica. Y luego de la proteómica a la genética. Y luego a la genética a la epigenética, que finalmente es quien decide qué se activa y qué no se activa a nivel de genes. Entonces, en el global, por decirlo así, sí, sí es cierto que tiene que ver los niveles de testosterona. Ahora, siendo más específicos, sí es también cierto que esta disregulación de los niveles de testosterona, porque no estamos hablando de que tengas un límite alto, sino que rebases los límites normales, puede deberse a la activación o a la represión de algún gen, que no, yo no tengo el dato, pero sí es verdad, y que esto tenga que ver con la mayor producción o bien con la mayor funcionalidad de los receptores de testosterona, y especialmente en los folículos pilosos, porque acordémonos que todo el cuerpo está lleno de receptores para distintas cosas. A Ujú. lo mejor yo tengo muchos estrógenos, pero dependiendo de los receptores que yo tenga, va a funcionar mejor o peor en ciertas áreas de mi cuerpo. No, no en todos lados sucede igual. Ok, pero, o sea, según lo que recuerdo que leí, decía que no tenía nada que ver con la cantidad, por así decirlo, de testosterona, que sea alta o baja. Es decir, habían personas que habían encontrado que tenían baja cantidad de testosterona, más baja que otros, y eran calvos. No por la cantidad, sino Ah, porque se expresaba este gen o no, simplemente. bueno, es que, bueno, ahí nos vamos a meter en otro terreno de Ujú. las, o sea, distintas causas de tener alopecia. O sea, hay una específica que se llama alopecia androgénica y Ujú. esa es específicamente Por el tema de la derivada del testosterona. tema de la testosterona, pero habrá otras Ok. modalidades que no tienen nada que ver con eso. Sí. Claro, pues lo que yo había leído era como que desmentía la anterior, digamos, pensamiento. Pues fue lo que vi, pero obviamente Sí, te sí. creo. En este tema de la salud, tú dirías que esos son como los temas sí, de salud, serían como esos, ¿no? Bueno, Ujú. antes de que se me escape, es bien sabido que las mujeres viven mucho más que los hombres. ¿Tendría que ver algo con esto? Porque tú dijiste, claro, las mujeres pueden sufrir más cáncer, más tal, que es más índice de mortalidad, pero realmente las mujeres viven más en todo el planeta. También como generalidad, ¿no? Sí, como generalidad. Y también nos vamos a ir como mucho a cuestiones sociales. No, no es en la totalidad de los casos, pero sí, sí es cierto que las mujeres tienden a ser más longevas que los hombres, pero eso tiene mucho que ver por los niveles elevados de estrés. Y te digo, es social porque va a ir cambiando conforme cambien la cuestión de roles en el mundo.
Sí, antes, por ejemplo, el papel de proveedor era el hombre, ahora ya no es tanto de manera unilateral, sino que ya se están distribuyendo los roles en ambos géneros. Pero el nivel de estrés que producía el ser el proveedor de la casa, pues causa un deterioro a nivel incluso telomérico, que hace que disminuya los años de vida saludables. También es cierto que los hombres, por ejemplo, son más propensos a accidentes, la mortalidad es mayor en hombres que en mujeres. Es que me Este, acordé de los típicos videos estos que rondan por ahí de por esto es que vivimos menos los hombres y, sí, y hay poca hombres y haciendo estupideces ahí que y uno dice, sí, pues es que sí es claro, cierto. sí, con Y ya, razón. ajá, Esa puede ser una razón bien interesante, ¿no? De por hacen qué vivimos parkour, no menos. sé por qué. Suicidas, ajá. Suicida. No, y también, por ejemplo, alguna vez leí una investigación que decía que había más propensión del hombre a consumir alcohol. Y obviamente esto va a tener, o sea, el alcohol deteriora el cuerpo en muchas maneras. También hay una incidencia, obviamente, en deterioro del hígado, del riñón y, bueno, otras afecciones. Y que eso también incurría en ese tema de que las mujeres pues duren más, ¿no? Y aparte de otras muchas cosas, ¿no? Porque claro, los hombres van más a la guerra, lo que hablábamos la vez pasada en el capítulo del feminismo justo contigo, que tenemos propensión de ingresar a pandillas, a estar en robos, a ser asesinados en la calle, a bla, 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 o sea, violentamente por apuñalamientos, etcétera, o por muerte violenta. Entonces, bueno, también yo creo que eso Tienen se sale conductas un muy poquito tontas. de... ¿Cómo, cómo? Entonces, tienen conductas muy tontas, entonces por eso se mueren antes. Sí. Ahora sí, relacionado con este tema de salud, leímos con Germán, quisiéramos que tú nos confirmaras, porque se nos hace también un poquito extraño, leímos que la testosterona evita o trata la anorexia. ¿Esto es verdad o no? Pues, es que también vamos o sea, a entrar en terrenos escabrosos, porque Ajá. no que trate la anorexia, o sea, ¿O la evita? anorexia de hecho es un trastorno psicosomático, ajá, o sea, se ha Claro, sí. comprobado que la anorexia tiene un trasfondo emocional súper importante, entonces Exactamente. va más Es que allá de tener tuvimos hambre o ahí no un tener hambre. pequeñito debate ahí también con Germán y precisamente eso que tú acabas de decir fue algo que yo expuse, que es muy raro porque estamos hablando no solo de la condición alimentaria, que sí, eso ya es físico o médico, pero tenemos también un tema psicológico súper importante y yo argumentaba, ¿no? Primero viene el tema psicológico para que eso venga el desorden alimentario y pues y leímos esto de que esto también era muestra de que a los hombres pues eran muy pocos los que sufrían de anorexia. Y también hicimos como memoria con Germán de cuando hemos escuchado un caso en noticias, en periódico, en prensa, en casos personales subjetivos, y ni uno. No conocemos ni una anorexia, y con mujeres, pues sí, bastantes. Y pues decía esto, que estaba relacionado con la testosterona, o que incluso si se trataba la anorexia con testosterona, que se podían bajar esa anorexia. Entonces, no sé si nos causó ahí como mucha curiosidad eso. Pues te digo, es a según, porque pues, también podríamos decir con vitaminas, pero no vas a curar la anorexia. O sea, lo que vas a Claro, hacer es que estás no, no se muera. forzando. Estás forzando, no, y el hambre, o sea, las vitaminas estimulan el apetito. No, Mm, no, o sea, las personas piensan que ponerle vitaminas a alguien es como, para hacerlo engordar. No, realmente es que las vitaminas causan una acción directamente en la leptina, que es una de las hormonas que estimulan el apetito o sosiegan el apetito y te da hambre. Entonces, al darte hambre, pues vas a buscar más el alimento. Pero ¿qué pasa con la persona anoréxica? No es que no tenga hambre. O sea, de se hecho, niega a comer, tiene hambre, pero se niega a comer. claro. Eh, ajá. O sea, y por ejemplo, el tema este de la testosterona, que es la anorexia sí era más rara en hombres, pero ahorita, por ejemplo, por modas sociales, ya ves que, por ejemplo, Asia está invadiendo el mundo. Entonces, Ujú. ahorita los estereotipos de belleza coreanos, por ejemplo, chinos o japoneses, son de personas que tienen una estatura más baja en algunas ocasiones o un índice de masa corporal súper bajo. Entonces, estamos hablando de que la normalidad en Asia es que las mujeres y los hombres tengan un índice de masa corporal bajísimo Ujú. y que quien quiere imitar este tipo de imágenes, que son como los K-popers o algo así,
pues tienden a suprimirse o a hacer una restricción calórica por este gusto o este deseo de imitar estas imágenes. Y ya ahorita está sucediendo tanto en hombres como mujeres. O sea, es muy común, o cuando menos yo sí he visto, por ejemplo, casos de anorexia en hombres y Claro, pues ahí hay testosterona. O sea, aquí el claro. caso es de que, por ejemplo, la testosterona también hace hiperorexias. O sea, el hombre come más que la mujer de manera natural, de manera hormonal. Ujú. Pero, pues, ¿qué pasa? Que la distribución de la grasa, o sea, volvemos a lo mismo, Ajá, claro, engorda claro. más fácil una mujer que un Es hombre. diferente, claro. Ajá. Ok. Yo no creo que sea un tratamiento, pero más bien es como puede ser un paliativo. Justo ahorita que perdimos a Germán, para adelantarlo, le estaba comentando sobre todo este tema que surgió de las caderas y como historia del podcast, que esto, bueno, le contaba muy rápido que esto nació como en el capítulo 2, se lo pregunté como 20 capítulos más y en este capítulo 40 y tantas lo desciframos. Llegaba a esa conclusión y justo con lo que acaba de decir Hitsi ahorita, que somos en muchas condiciones más sociales que otra cosa en muchísimos términos, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de decir, porque justo estaba pensando ahorita en la vigorexia y creo que tiene exactamente el mismo origen, que es social, totalmente. Y bueno, la atracción, los gustos por un cierto tipo de mujer, cierto tipo de hombre, o bueno, en fin, como un montón de temas a nivel social. Y teníamos, creo que la última, sí, creo que la última pregunta, que se la voy a dejar a Germán porque la tengo acá anotada y... ah, ya sabe cuál es, se acordó cuál es. Porque es que no sé cómo hacerla, pero tenía algo que ver con testosterona y con pene. Entonces, que la haga Germán. Teníamos otra vez, es que con Germán siempre estamos discutiendo, o sea que otra vez fue como una discusión. Y pues en mi posición yo decía que la testosterona después de, obviamente después de que ya eres niño, no sé, pues, después que ya se fuera del vientre como tal, no tenía ningún efecto en el tamaño del pene, porque de nuevo una implicación lógica significaría, como te dije antes en el cerebro matemático, que si me inyecto más testosterona me va a crecer el pene. O lo aumentaría en grosor, que fue lo que en algún momento pues hablaba Germán, pero bueno, que dice la experta. Bueno, hay un momento, otra vez, clave para que todo esto se dé, y es el momento de la pubertad. Como les decía, hay algunas personas que nacen con sexo ambiguo, que de hecho fenotípicamente parece que tiene como una vagina y realmente no, solamente es una involución de un órgano genital, pero que después o al principio de la pubertad, conforme van aumentando los niveles de testosterona, descienden los testículos, se desarrolla el pene y finalmente llega a su tamaño final. Y esto es como la estatura de las personas, ¿no? Nosotros genéticamente ya tenemos un predestinado el tamaño que vamos a tener. O sea, porque mucha gente dice, no, que el deporte y que si nada y que si se cuelga Oye, del sí, closet. creo que me acabas de despejar un mito que tengo desde nacimiento y nunca me lo he preguntado. ¿Es falso que si haces básquetbol creces? No, Siempre o en Colombia se dice mucho, no sé si a nivel mundial, pero hasta ahora, por primera vez en mi vida me pongo a pensar de que eso no tiene sentido. eso no tiene Porque, sentido. y en el caso contrario, que ese sí lo he escuchado más, no lo he investigado, pero es que si haces en la adolescencia pesas, que si levantas mucha fuerza y vas al gimnasio, no creces, o sea, creces menos. ¿También es mito? ¿Es falso? Nosotros tenemos una estatura predeterminada. La O sea, es falso. predetermina genéticamente. O sea, es Ajá, falso, es ¿sí? O falso. sea, puede ser Sí, un niño de solamente 12 años musculoso y no va a pasar nada. no, lo único que puede pasar es que tú propicies que se cierren, ahí sí, que se cierren de manera prematura
las epífisis de los huesos, que son las terminaciones de los huesos. Haz de cuenta que nosotros tenemos terminaciones cartilaginosas Sí, hasta que empiezan las epífisis de los huesos a solidificarse y se consolida el hueso como tal. Eso tiene una edad. Entonces, ya consolidado el hueso, pues ya no puedes crecer más. Pero sí hay cosas que aceleran ese cierre prematuro de epífisis, que son, por ejemplo, el consumo de bebidas carbonatadas, por ejemplo, el tomar refrescos en edades tempranas. Hay niños que se la pasan tomando claro. coca, por ejemplo, y Sí, sí, sí. SIBA o algún medicamento, por ejemplo, el cloranfenicol, si mal no recuerdo, y algún antibiótico. Están contraindicados antes de los 12 años porque promueven el cierre prematuro de las epífisis condrales. Entonces, pues eso sí, puede ser que facilite que pues el niño no crezca todo lo que iba a crecer. O sea, Pero ya como tal las pesas, o sea, levantar peso o cualquier deporte. No, levantar peso, supongo. levantar, mira, pues no tiene una razón lógica porque no estás, o sea, bioquímicamente pues no estás afectando el crecimiento Claro. del niño, o sea, porque se pensaba antes que por gravedad, ¿no? O sea, que porque te estás haciendo, no, pues lo que vas a hacer es hipertrofiar el músculo. Hay dos maneras de que el cuerpo crezca y uno es la hiperplasia de las células, que es lo que te hace crecer, o sea, el aumento en el número de las células, ya sea musculares o en tu constitución, y la otra es la hipertrofia, y eso es Ujú. lo que pasa cuando haces esfuerzos, como en Sí, el caso de claro, las claro. pesas. Ujú. Haces más masa muscular, pero no haces más células, sino que haces grandes las células. Los músculos, claro. Pero entonces, ¿se puede dejar como un mito? ¿Es un mito? Ajá, o sea, Si no, hacer pues lo que pesas va a a los crecer, 10 va a crecer. años. Ajá. Si hace pesas a los 10 años, va a crecer a lo que él iba a crecer ya. Si va a ser de unos 70 a unos 70 va a llegar. Si que Ujú. hace pesas, no se va a hacer más pequeño. Y si juega básquetbol, no se va a hacer más alto. Sí, definitivamente. Ok, No. interesante, interesante. Está Ajá. re bien ese dato. Pero perdón que te interrumpí, estamos hablando de pene. De Estamos pene. hablando del pene. No, tampoco te va a crecer más. O sea, a menos. Ah, sí, verdad. Fue por eso la pregunta. O sea, genéticamente ya tienes un tamaño, un grosor, un tal del pene. Claro. Exacto. Ahora, ¿qué pasaría si la persona tiene hipogonadismo? ¿O qué tal si tienes una deficiencia de testosterona? Ahí sí, obviamente no va a alcanzar a desarrollarse como debe de ser. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de los niños cantores de Viena, que eran conocidos como los castratis. Ah, sí, claro. Estos niños eran castrados en edades muy tempranas para que las cuerdas bucales no se engrosaran, porque es Se algo de los afinaran, sí. caracteres sexuales secundarios, y que se conservaran. Esos niños no crecían, por ejemplo, o sea, se quedaban chaparritos. Incluso se dice que los castratis desarrollaban una belleza, así lo relatan los libros, ¿no? Como que superior al de a la de la mujer, ¿no? Porque tenían ahora sí, hormonalmente, o sea, no tenían todo este desastre que nos hacen los estrógenos a nosotras, pero aparte, o sea, no crecían, estaban delgados, tenían la piel como muy turgente y cantaban angelicalmente porque llegaban a otros registros que no llegan las mujeres. Y obviamente no tenían crecimiento digo, del pene y no había descenso testicular, por lo que eran muy parecidos a un hermafrodita, pero Ujú. producido. Ajá. Porque pues estabas cortando la secreción de testosterona. Ok, en ese aspecto me acaba de surgir una duda, ya yo creo que con esta acabamos todas las preguntas que tenemos para ti, pero justo me acaba de surgir una justo con ese tema. ¿Qué pasaría si, en este caso, no he leído de estar documentado, si le quita los testículos a una persona en su adolescencia y tiene que ver con el tema, ¿no? A nivel cerebral, o sea, no sé, de testosterona cerebral, de las hormonas como tal, tendría menos fuerza, tendría menos esta predisposición matemática, tendría, eh, no se podría reproducir, no le gustarían las mujeres, eso no tiene nada que ver con la orientación de género, no sé qué pasaría. Sí, sí, definitivamente sí tiene que ver porque el nivel hormonal también propicia esta búsqueda pues de género.
pero sí tendría problemas, por ejemplo, en el desarrollo, si se los quitan antes de alcanzar su desarrollo definitivo, que sabemos que el hombre termina de crecer alrededor de los 23 años más o menos, cuando la mujer detiene su crecimiento, por ejemplo, se hace más lento después de la primera menstruación. Entonces, el hombre tendría características del desarrollo, evidentemente no se podría reproducir, tendría problemas asociados con deterioro cognitivo, porque pues todo esto se alimenta o se fortalece debido a la secreción de testosterona. O sea, sí. Ok. Creo que con esto terminamos, porque pues teníamos una pregunta, pero bueno, creo que lo acabas de decir también un poco, porque era también la incidencia hormonal que había en la comunidad completa LGTBI, ¿no? Ujú. Pero creo que también tiene que ver con lo que acabas de decir y creo que también es una pregunta bien, bien extensa, ¿no? Porque no solo tiene que ver digamos, el nivel hormonal, sino un resto de cosas también que incluso ni siquiera la ciencia lo ha podido evidenciar, ¿no? Pero a nivel hormonal como tal, o sea, sí, hay diferentes niveles hormonales en cada una de estas posiciones de género, ¿sí? O sea, no sé, en lesbianas es diferente a mujeres, es diferente a gays, es diferente a transexuales, es diferente en transgénero, o sea, bisexuales como tal, en todos es diferente, sí. Sí, claro, o sea, y tiene mucho que ver, por ejemplo, bueno, estaba leyendo un artículo hace rato, porque me preparé, ¿no? Ah, qué Ahora sí bien. me siento experta, ¿no? Donde hablan precisamente de mujeres trans, de que Ajá, genéticamente tienen un genotipo XY y ujú, que hacen su transformación, pero ahí van muchos asegúnes, o sea, cómo te asumes, o sea, si genéticamente tienes un sexo y lo fenotípicamente cómo te asumes, tiene mucho que ver con el nivel hormonal también. O sea, tiene un chorro de cosas de contexto, pero bueno, sí influyen las hormonas. Y luego el desarrollo del gusto, porque hay quienes se desarrollan un gusto o sea, el hombre que se transforma en mujer, pero tiene un gusto por las mujeres, y ujú, el hombre que se transforma en mujer, pero tiene gusto por los hombres, ujú. y independientemente del contexto social y de la libre elección, tiene mucho que ver también las hormonas. O sea, sí, sí es por eso te digo, no es un pico que tú digas mucha testosterona, poca testosterona. O sea, realmente es un juego de muchas variables donde nunca es mucho o poco, sino puede haber como términos medios y Ujú, eso va a influir mucho en el atractivo, en el gusto que tú desarrolles por la pareja. Ujú. ok. Ah, sí, sí, Germán lo había dicho. No, Voy a compartir el artículo que te digo que estaba leyendo, porque está bastante interesante, porque de hecho estructuralmente volvemos a lo mismo, no hay una diferencia. Sin embargo, en funcionalidad y en estímulos cerebrales, sí, ahí incluso hablan del cerebro transexual, ¿no? O sea, cómo es que hay estímulos que están estadísticamente diferentes en el sexo masculino y en el femenino y vienen representados con gráficas y cómo es que en el cerebro del transexual, antes de la terapia hormonal, porque es muy importante que sea antes de claro, hacer este cambio, claro. se ubica justo en el medio. O sea, sí existe una condición biológica que está propiciando
el deseo pues de esta transformación de género, que no es como que, bueno, si era genéticamente hombre tendría que tener el cerebro de hombre, o si era genéticamente mujer tendría que tener el cerebro de mujer, sino que está el lado de la transexualidad que se ubica justo en medio con una inclinación al sexo genéticamente de origen, pues. O sea, si Ujú. genéticamente de origen era femenino, se inclina un poco, perdón, hacia el lado que se desea hacer, al fenotípicamente. Si yo quería hacer, por ejemplo, la transformación a hombre, el cerebro se masculiniza, por decirlo de alguna manera, porque te digo, no es estructural, o sea, son señales bioquímicas que finalmente las podemos ver en una resonancia magnética. No, y esto. ¿Mm? Y esto le, Y ibas a decir. sí, o sea, que si genéticamente soy mujer, pero me asumo como hombre, el cerebro también se asume como masculino, pues esto sí pasa, pues. Y te digo, está interesante el estudio porque lo muestra en cómo es que esta señalización bioquímica sucede y estás más cargada del lado del que te asumes que el de que genéticamente eres parte. No, y de esto es que quería hacer un poquito de spam. Que justo la vez pasada hablábamos con Germán de esto y yo le había dicho que yo tenía un video que es uno de los que tiene más reproducciones en mi canal, que se llama Homosexualidades de la Ciencia. Y yo le había, pues le había dicho que lo viera, pero también se lo estaba respaldando por la investigación que hice en los comentarios, en la descripción están las fuentes de investigación que tengo como 20 para ese video y en el cual pues la conclusión es que hay un resto de factores que determinan esta, sobre todo pues la homosexualidad, ¿no? En ese tiempo, porque ya hace un buen tiempo que lo hice, no indagué como tal en el tema bisexual o transexual, pero sí en el homosexual como tal, y había perspectivas desde la neurobiología, habían perspectiva genética, había perspectivas sociales, había perspectivas epigenéticas, había perspectivas hormonales, había perspectiva de un montón de cosas que ya le ha hecho Germán que lo viera y creo que no lo ha visto Germán. Germán y todos los que están escuchando y viendo. ¿Sí lo vio? Ah, bueno, pues entonces, ¿por qué esas preguntas, hermano? No, mentiras. Última pregunta, se me acaba de surgir, pero ya última, no te molestamos más, Kitsia. ¿Qué pasa cuando Súper. hay esta, o qué implicaciones tiene la castración química? Que hablando ahorita de lo que hablábamos de la castración, no sé si la has escuchado, obviamente si la conoces, Ujú. es esto que le han propuesto muchas veces y creo que ya están algunos países para hacerle, o por lo menos en Colombia está como propuesta para hacerle a los violadores o que están acusados realmente de violación, hacer una castración química. Primero que todo, ¿qué es? Que esto lo hablamos una vez con Germán y es otro de estos temas que lo dejamos por allá, no sé dónde lo dejamos, pero no lo volvimos a tocar, que realmente cómo es esta castración química, si ese tiene que ver con la testosterona o con las hormonas sexuales o cómo, qué tiene que ver, y de nuevo, qué implicaciones tiene, que ya, claro, un violador puede ser una persona de 30, 40, 50 años, bueno, no nos vayamos tan arriba porque también los niveles de testosterona bajan, pero sí, digamos de 20 a 40 años, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, partiendo del hecho de que, o que estén demostrando pues que el violador, por ejemplo, maneja altos niveles de testosterona y que por eso tiene una compulsión para no poder frenar su instinto de esa parte, ¿no? O sea, porque O puedes sea, tener eso es una demostrable, persona, eso es posible. pues sí, te miden los niveles de testosterona, o sea, tú Y por eres esa violador, razón puede ser violador. sí, o sea, que tú no, el deseo sexual tiene mucho que ver con el nivel hormonal. De hecho, en la mujer es muy típico que en el periodo de la ovulación hay una mayor secreción de estrógenos y por lo tanto el deseo sexual es mayor. Entonces, ahí normalmente, o sea, por esta subida de estrógenos, pues tú vas a buscar la reproducción de manera muy primitiva, ¿no? Y vas a estar como más, con muchas más ganas. Ahora un hombre igual, o sea, a mayor testosterona, mayor deseo sexual,
hacia lo que sea. O sea, claro que por eso eres un ser racional y ahí es donde empezamos a definir pues dónde está la patología y dónde está Claro, una claro, persona porque una normal. cosa es el deseo sexual y otra cosa es ser violador, que ser violador es una cantidad de Ajá. implicaciones psicológicas. Por eso me impresionaba que te dijeras que la cantidad de testosterona alta tenía que ver con un No, violador y, ajá. Bueno, o sea, es que es la combinación de todos estos factores. Por un claro, hay un lado, montón de cosas. el aumento en la concentración de testosterona y por el otro, el no tener ese freno que te permita controlar de manera positiva tus impulsos. Porque podría ser que tú tengas mucha testosterona, pero tú digas, bueno, pues es que me le meto al gimnasio y bueno, o sea, hay personas que se la pasan controlando o bien, pues no sé, tú coges todo el día con tu pareja o yo qué sé, no, no andas No, violando o gente. lo que, claro, lo que yo le decía a Germán, creo Sí, que esto específicamente lo hablamos en un capítulo, yo le digo, pues vaya con prostitutas, no hay problema de ajá. violar si es que supuestamente es por el nivel de testosterona, pero entonces tú dirías que no hay ningún caso de un violador que tenga baja testosterona, ¿no existe? Porque yo creo que sí, No, sí, sí, claro, claro, claro. O claro. sea, por eso te decía, o sea, lo primero sería demostrar que una de las causas del aumento de deseo sexual sea precisamente esto, porque pues ningún caso tiene que tengas una persona con un nivel normal de testosterona o un nivel bajo de testosterona y que quieras hacer una castración química que no te va a servir para mucho, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que sí se inhibe el deseo sexual. Por ejemplo, una castración química que no es precisamente para un violador, es para una persona que tenga un trastorno de ansiedad y que le receten antidepresivos. El antidepresivo solito baja la libido. Entonces, eso es como una persona normal le funcionaría esto. Ahora, estamos hablando de un violador, estamos yéndonos como un extremo. Mm, La castración química lo que va a hacer es disminuir a través de un medicamento que puede ser un antagonista de testosterona para que no haya una liberación de testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Que se inhibe el deseo. Si no hay deseo, pues no va, en teoría no podría haber el acto, aunque nos vamos a meter en muchas cuestiones claro, justo, sociales, o sea, no es justo nada iba. más la inhibición del deseo, sino que probablemente tengas una sociopatía que incluso sin Total. deseo, ahora, pues, ¿qué va a pasar? Que lo que va a pasar es que no vas a tener una erección, o sea, y Ujú, sin una erección, pues también no puedes ir a lo mejor vas a violentar, pero no claro. vas a violar, o sea, Sí, a mí no igual, se me hace como igual. una solución efectiva, ¿verdad? Claro, ¿no? Sí, no lo había pensado y tiene mucho sentido esa perspectiva que lo planteas, ¿no? Ni siquiera me había puesto a pensar en los matices. Tenemos que extender este tema, Germán, para siguientes capítulos porque sí está súper interesante. Y era lo que decía, por ejemplo, o sea, acá hay un caso asquerosísimo que ocurrió hace unos años de una mujer que fue empalada. Aunque no tenga deseo sexual y no haya erección, sí es una violación, o yo diría que sí es una violación, y es una persona de mierda, y es bueno, no sé, todos los calificativos asquerosos que se le pueden aplicar a esa persona. Y como tú dices, no tendría sentido si deja el deseo sexual si un maldito criminal o violador hace estas desgracias. Eh, en violadores.
Sí, por eso le decía que como que era un tema que lo habíamos dejado y no lo habíamos tocado y sí sería reinteresante ponernos a investigar y mirarlo. Y bueno, ya creo que con esto podemos cerrar el podcast. No sé si Germán quiera decir algo para concluir, cerrar sobre todo lo que hablamos hoy. Sí, yo una conclusión más o menos similar. De este capítulo podemos sacar esa serie de cosas y también de estos mitos que salimos o que salí yo del deporte y de un montón de cosas a nivel hormonal que hay como tal en macho y hembra y en todas las distribuciones que hay también por género, en atracción, las diferencias como tal, que sí hay algunas que son realmente por hormonas sexuales, otras que no, otras que son más sociales, como muchas cosas que ya hemos concluido también en este podcast. Y nada, no sé si quieras decir algo, Kitsia, también pues para concluir y que nos digas tus redes, tu libro, tu YouTube, tu todo. Mito. No, pues nada, muchas gracias como siempre por invitarme. Es un placer platicar con ustedes. Nunca terminamos, siempre decimos que poquito y nos vamos así. Está muy interesante. Sí. Pues invitar a todos a que me sigan a mi canal de YouTube si no lo han hecho todavía. Es Kitsia con Q y con Z, Torres. En mi Facebook es Alfa Academia, que es una academia especializada en conducir y apoyar a residentes de ciencias médicas a terminar sus trabajos de tesis de investigación. Y pues mi página de internet que es alfa01academia.wisbu.com. ¿Y para cuándo la tesis? ¿Y para cuándo la tesis? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon a través de las plataformas de podcast. Gracias a Germán por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias a Kitsia por estar aquí nuevamente en un capítulo más con nosotros. Aprendimos un montón. Vamos a utilizar estos conceptos y conocimientos para hablar o armar otros conceptos, otros argumentos en otros capítulos del podcast. Muchísimas gracias y chao a todos. Gracias a todos.